Bueno, la tercera etapa. Primera etapa para los que corren el half. Mucha gente. O sea, yo creo que va a haber mucho ambiente en la tercera etapa para algunos, para el full, Costa Blanca Sí, Bay Race, y la primera etapa para el half. Entonces yo creo que es una de las etapas, para empezar, la etapa reina, la más larga. Ahora comentaremos qué puntos más críticos hay. Y también la etapa que va a marcar la diferencia, sobre todo en los full. Las half a lo mejor es la primera etapa, obviamente toma de contacto, pero para el full lleva la tercera etapa y aquí la alimentación es súper importante, sobre sí, todo si se quiere rendir en la cuarta. sí, correcto. Tercera etapa y la etapa reina. Es la que marca las diferencias, porque realmente el primer día alguien queda eliminado, la crono, aunque ser durísima y ir todos al límite, no marca muchas diferencias, pero el tercer día sí que ya se sacan diferencias. El inicio, pues muy similar a la etapa uno. Es un inicio muy violento, muy duro, una primera subida hacia la zona de Pedramala, que también estamos sobre los 12-15 minutos de esfuerzo máximo, porque nada más coronar la subida se entra en un tramo de senderos bastante técnico y ahí la colocación es importantísima. Como os he comentado antes, el calentamiento fundamental, meter también, a mí me gusta meter un poco de carbohidratos en el bidón del calentamiento y un gel antes de salir con cafeína, para que lo que es el momento este clave de la primera parte de la etapa ir a tope, con todos los sentidos despiertos. Sí. Se encadena la primera bajada más técnica y luego sobre el kilómetro más o menos 11 hay una zona ya cómoda de transición que la carrera se reorganiza y llevaremos sobre 30-35 minutos de carrera y es un buen momento para hacer una toma. Sí, a ver, yo creo que lo que comentas, el tema de la alimentación previa en esta subida, igual que la etapa uno. Para el half, alguno no la conocéis, para los de la full sí, pero es una subida prácticamente casi igual, entonces tenemos que tomar ingesta de carbohidratos antes si se quiere en meta salir ya enchufado, entonces el pico de la glucemia debería ya estar elevado, es decir, ese carbohidrato en polvo, ir tomándolo, hidratándose previamente en el calentamiento específico en rodillo o en el normal, una hora antes si se quiere ir rodando por la zona. Entonces hay carbohidrato en polvo, en tu caso gel de cafeína, y toda la gente que pregunte, pero gel de cafeína aquí a lo mejor me da un bajón, que yo es que como ya más o menos me pregunta mucha gente, ya me salen las dudas, pues la duda, básicamente la respuesta sería no pasaría nada, es decir, la cafeína no es que te la tomes al inicio y luego ya te entre un bajón ya para siempre, no. Es decir, si tú te gestionas bien la cafeína antes para subir bien en esa subida y posicionarte bien en carrera, luego si tú te planificas la cafeína a lo largo de la carrera para tener una segunda ingesta, pues no habría problema. Incluso hay gente que tolere bien la cafeína puede llegar hasta una tercera, porque estamos hablando de 61 kilómetros. Mm. Entonces, depende de la persona, pues se podría incluso una tercera. En tu caso, podríamos meter otra ingesta de cafeína, porque ya como te la tomas antes, ahora veremos en el perfil, ya ha pasado esos 11 kilómetros, veremos dónde la vamos a meter, pero para este inicio yo creo que nos quedaríamos con una ingesta de cafeína antes, esos carbohidratos en polvo previos y tomar esa primera subida ya con la máxima energía. Sí, y nada más pasamos la primera parte, ya nos acercamos a la zona de Bernia y ahí viene la subida más larga de la Costa Blanca Bay Race. Estamos hablando de unos 10 kilómetros más o menos, casi todo por pista, con un inicio muy violento, aunque luego hay un descansillo. Y nada, sobre 30-40 minutos de esfuerzo subiendo. Ahí ya cada uno se pone su ritmo. Y a mí justo antes de empezar la subida esa me gusta hacer otra toma, porque luego ya coronas y nada más coronar se pega la posición, se llega a una zona de senderos y luego ya hasta la zona de Marnes, que es más o menos kilómetro 31, que ya se llevará sobre una hora y media, una hora 40 de carrera, no se va a poder tomar nada más. Importante también que a la mitad de la subida, más o menos, sobre el kilómetro 24, está la zona técnica 1 para coger bidón. Pero el tema de las tomas prefiero hacerla antes y después de la subida, no durante. Claro, el antes ahí podríamos tomar un gel más grande porque tú piensas que lo que comentábamos, lo que has comentado, es decir, luego pasado esto, luego ya va a pasar un tiempo hasta la segunda hora, ya pasado la segunda hora de carrera, que yo creo que es un buen momento, sobre todo para asimilar durante ese momento, depende obviamente del ritmo que llevemos, si estamos al máximo en zona 5 es importante que tomemos más carbohidratos en polvo, porque a nivel de líquido lo vas a asimilar mejor en esas zonas tan altas, pero una persona que se regule un poco en la subida, umbral, tocando algún momento en zona 5 sí que se podría tomar algún gel y en este caso el gel antes de la subida sería pues en formato de 60 gramos, que así metemos una ingesta muy elevada para que
tengamos energía a lo largo de, pues desde ahí hasta ya pasado a las 2 horas de carrera, incluso gente que pase más de las 2 horas y 20 seguramente. Entonces, claro, tú piensas que a lo mejor tú lo subes en 35-40, habrá gente que a lo mejor lo sube 20 minutos más tarde, entonces es importante que también para ese deportista esa toma en ese momento antes de la subida sea una carga alta, sean 60 gramos. Luego, la persona que sea más habilidosa, pues se puede tomar uno de 35 en ese punto, y luego si encuentra un momento puntual antes de las 2 horas, meter algo más o la mano en el bidón, pero más o menos se quedaría así, una ingesta antes de la subida. Luego hay que aprovechar la zona intermedia entre los dos picos más altos, que ahí también hay una zona de asfalto bastante cómoda que se puede comer y beber y todo. Y luego empieza otra subida, primero por pista rota y que termina con un sendero bastante jodido por la pendiente en algunos tramos, que ya nos deja en la zona de Bernia, en la carretera de Bernia, en la Font de Bernia, y también es una zona bastante cómoda, que es la meseta que se ve, que también se puede aprovechar para comer y beber, porque luego ya empezamos con bajadas y vamos enlazando bajadas, trialeras, zonas de remar, pasando por la zona técnica 2, que lo que he comentado antes es más que nada está bien ubicada a nivel mecánico, pero a nivel de nutrición no es un sitio muy cómodo para comer, porque te pilla entre bajadas. Y luego ya hasta que no se llega a la zona más baja de toda, al lado de la autopista, que estamos hablando sobre el kilómetro 47 más o menos en Yeus, que llevaremos sobre 2 horas y cuarto, 2 horas y media de carrera, ahí no se puede volver a hacer otra toma buena. Claro, ahí, por ejemplo, sí, en ese punto, el más bajo, el punto más bajo del perfil, ahí sí que podríamos tomar también hidratación, ahí podríamos, si en el caso de que no hayamos tomado ningún gel intermedio entre el gel de 60 en esa antes de la subida, después de esos 40 minutos a gas, 50 minutos, una hora, depende de la persona, y luego ya todo lo enlazando trialeras, enlazando tal. Si no hemos metido ninguna ingesta, pues ahí sí que os recomendaríamos meter pues un gel más grande también de 60. En el caso de que os haya dado tiempo a beber y a comer algo más, en el avituallamiento 2 o en algún punto de esa bajada, ya cuando encaramos la siguiente bajada, pues ahí sí que podríamos meter en esta ingesta ya en el punto más bajo, pues en vez de 1,60, 1,35 gramos de carbohidrato de hidro. Pero bueno, sería apuntar ese punto también como otra ingesta de carbohidratos, en este caso pues el gel de 60, en el otro caso que te dé tiempo a tomar otra ingesta, pues un gel de hidro e hidratación, obviamente de cara también a la etapa 4, que ya estamos casi al final de esta etapa, pero también hay que pensar en comer para la etapa 4. Claro, ¿no? Y en ese punto ya nos quedará más o menos entre media hora, 40 minutos de etapa, que es afrontar la última subida, que es bastante llevadera, con alguna rampilla dura por sendero, pero vamos, bastante llevadera. Ya se llega a la parte final, que hay otra bajada bastante técnica y una zona rápida hasta meta. Que calculo que el tiempo de carrera de los primeros estará sobre hora 45, 2 horas 45, 3 horas, pero ahí habrá gente que se vaya hasta las 4 horas Sí, en esta claro, etapa. depende. Nosotros, por ejemplo, en la etapa 3 hemos estipulado 3 horas, ¿vale? Para, sobre todo, depende del deportista, una media. Pero, bueno, en tu caso, habría que ver también, que no hemos comentado, la ingesta de cafeína segunda toma. La segunda toma a lo mejor la podríamos tomar más o menos esos 40 minutos antes de este punto, Sí, sería aquí, como ahí. ahí arriba, en la zona de Bernia. Claro, en la zona de Bernia ahí podríamos tomar ese gel de cafeína, la segunda ingesta, para mantener ese pico de cafeína a lo largo de esta carrera, meterlo ahí lo más rápido posible. Ahora con la nueva boquilla que tenemos en gel de naranja entra mucho mejor, mucho más rápido, entonces no habría problema. A lo mejor con la anterior, sobre todo en este punto que es BTT, y sobre todo que no es carretera, es mucho más complicado, y en este punto, sobre todo que ya empieza a trialeras, hay que posicionarse, pues a lo mejor la boquilla anterior sería un poco más complicado, pero con la boquilla nueva yo creo que, y con la nueva densidad, se puede tomar bien, y yo creo que ese punto sería muy buena opción de cara a afrontar ya la última subida, y sobre todo meter una ingesta alta de carbohidratos y que el cuerpo ya vaya comiendo, ¿no? Yo creo que más o menos sería a destacar más o menos de esta etapa, más o menos lo que hemos comentado. Sí, estoy de acuerdo. Y también importante en esta etapa que hay bajadas bastante técnicas, pero más que técnicas, jodidas por el tema mecánico, porque es fácil hacer un error y meter un llantazo, que también hay que tenerlo en cuenta para conservar, que se puede perder mucho.